El día de hoy hablaremos acerca del perfil y ejercicio de la revisoría fiscal, ya que son fundamentales para garantizar la transparencia, la precisión y la confianza en los estados financieros. En el presente trabajo se abordarán temas acerca de la importancia que tiene la revisoría fiscal en una organización, las funciones principales y el perfil profesional que debe asumir un revisor fiscal, ya que es de vital importancia porque ayuda a prevenir a las compañías, apoya en la toma de decisiones y garantiza la precisión y transparencia en la información financiera. Cuando hablamos acerca de las competencias que debe tener un revisor fiscal, debemos de tener en cuenta que el revisor fiscal en la mayoría de sus casos pues es un contador público. Y es porque pues el revisor fiscal debe de tener un conocimiento como tal amplio técnico contable. ¿Por qué? Porque digamos que ese conocimiento le va a permitir al revisor pues poder dar una correcta interpretación a los estados financieros. También debe estar pues al día como tal en toda la normativa internacional de información financiera, más conocida como la SNIF. También pues debe de tener un conocimiento en lo que tiene que ver con la parte de auditoría, entre otras que podríamos seguir nombrando. Entonces, digamos que para dar como un resumen, el revisor fiscal debe ser un profesional pues altamente calificado y también muy versátil, pues con una sólida base en contabilidad, auditoría, normativas legales y fiscales. También es muy importante que tenga competencias éticas, de análisis, de comunicación, porque la ética es algo muy fundamental en todo el trabajo que se realiza de revisoría. En Colombia, según el tipo de sociedad o de empresa, digamos que hay unas obligaciones para poder tener un revisor fiscal. Cuando son sociedades anónimas, digamos que todas las sociedades anónimas están obligadas a tener un revisor fiscal, independientemente del tamaño de la empresa. Como tal también están, por ejemplo, las sociedades por acciones simplificadas o más conocidas como las SAS, que pues deben tener un revisor fiscal si cumplen pues con ciertos criterios financieros establecidos en el artículo 13 de la ley 43 de 1990, donde nos indican que está obligada pues a tener el revisor fiscal. Eso puede ser para las SAS, sociedades limitadas o las demás o las demás sociedades que se conformen. Si por ejemplo cumplen con unos activos brutos que superan el equivalente a 5.000 salarios mínimos legales vigentes, o superan ingresos brutos de 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en el último ejercicio fiscal. Entonces, digamos que estas son como las principales connotaciones que debemos de tener en cuenta al momento de saber si una empresa está obligada o no a tener un revisor fiscal. Cuando hablamos de la revisoría fiscal aquí en nuestro país, Colombia, podemos decir que es una función de control y vigilancia que está establecida como tal por la ley 222 de 1995 a las sociedades civiles. Frente a los administradores, pues como tal lo que hace es vigilar en su nombre el buen hacer con el capital que se les entrega. Entonces digamos que esto generó pues como tal un incremento pues de defensa y de cuidado para estos recursos. Entonces desde ese momento aparece pues como tal la figura del revisor fiscal, que tiene pues como tal el objetivo principal de garantizar que las operaciones y actividades de las empresas, entidades públicas o privadas, pues se realicen de una manera transparente conforme a la normativa vigente. Entonces este control es ejercido pues como tal por un revisor fiscal, que pues a su vez un revisor fiscal es un contador público que actúa pues como auditor y garante de la legalidad.
Cuando hablamos de los objetivos como tal del revisor fiscal, debemos de tener en cuenta que es fundamental, ya que es el que vela por la correcta presentación de los estados financieros de las empresas, revisa los registros contables y asegura pues el cumplimiento de las obligaciones tributarias y legales de las empresas. Además, el revisor fiscal tiene la responsabilidad de alertar como tal a los socios o dueños de la compañía y a las autoridades competentes en caso pues de detectar alguna irregularidad o fraude. La importancia del revisor fiscal. Esta figura del revisor fiscal es de suma importancia para dictaminar los estados financieros, revisar y evaluar sus componentes, los elementos que lo integran y que integran el control interno de las compañías. Cuando es establecida esta figura de manera opcional, porque la empresa decide acogerse, o en su defecto de manera obligatoria, porque ya cumplieron con los requisitos y deben de tener un revisor fiscal. Cabe destacar que el revisor fiscal no tiene nada que ver con la administración de la empresa y que son actividades totalmente independientes. También la revisoría fiscal desempeña un papel muy especial y de suma importancia en la vida de un país, a tal punto que su labor eficaz, independiente y objetiva brinda confianza para la inversión, el ahorro, el crédito y genera en el contribuyente un dinamismo y a su vez un desarrollo económico. Responsabilidad de la revisoría fiscal. En el artículo 211 del Código de Comercio, el revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus asociados o a un tercero por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. ¿Qué quiere decir? Que la obligación de todo revisor fiscal es cerciorarse que los actos y operaciones desarrolladas en la empresa se ajusten a lo establecido en los estatutos y mandatos de la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva y a su vez a las leyes del país. Que estas entidades cumplan con todas las con todas las obligaciones, tanto formales y sustanciales relativas a impuestos, y que además cumplan con lo solicitado por cada entidad del Estado que la vigile. Deben reportar a estas toda la información que éstas llegaren a necesitar, entre otras responsabilidades. Deben de denunciar de manera oportuna las irregularidades. Funciones principales del revisor fiscal. Estas sirven para garantizar la confianza y transparencia en los estados financieros. Es dar credibilidad y reputación ante el cumplimiento de los estándares profesionales donde se demuestre una total transparencia. En el Código del Comercio, en los artículos 207 y 209, encontramos las principales funciones de la revisoría fiscal. Como primer punto encontramos cerciorarse, esto de que se cumplan todas las normas estatutarias. Segundo, dar oportuna cuenta, esto ya sea por escrito a la asamblea o junta de socios. Tercero, colaborar con las entidades gubernamentales, dándoles su total apoyo y supervisión. Cuarto, dar un valor porque se lleve regularmente la contabilidad en las compañías. Quinto, inspeccionar que las medidas de control que existen sean las correctas. Sexto, impartir instrucciones. Esto cuando se encuentre deficiencias en cuanto a las medidas para el manejo que se haga en las compañías. Séptimo, que él debe autorizar con su firma, ya sea cualquier balance.
Octavo, convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias. Noveno, que cumpla con las demás atribuciones que le señale las leyes estatutarias. Y décimo, verificar si hay o si son adecuadas las medidas de control interno que haga la compañía. Existen tres funciones públicas esenciales sobre las cuales se enmarca el actuar de la revisoría fiscal. Eh, Como primera medida tenemos la información contable, de las cuales se deben marcar unos objetivos y unas cualidades. Objetivos para conocer y demostrar los recursos controlados y cualidades para satisfacer estos objetivos. También establece una importancia relativa que se haga en el proceso, en el registro, en la preparación y clasificación de los estados financieros. Eh, Otra función pública es dar fe pública, esto que haya una total veracidad en la información financiera, donde haya una atestación o firma, es decir, que haya un testigo. También hay unos actos propios de su profesión y una definición específica que sea de carácter público, en la que se genere confianza sobre los actos que ateste el revisor fiscal. Por último, tenemos la fiscalización. En ella intervienen tanto los socios propietarios de una compañía como la autoevaluación. Lo que hace es que revisa, verifica, controla, inspecciona bajo la vigilancia a un ente económico. Existen cuatro clases de fiscalización, como lo son la fiscalización en función de control impositivo del recaudo. Esto es hecho por el Ministerio de Hacienda. Está la fiscalización en función del control fiscal. Esto es ejercido por la Contraloría General de la República. Está también la fiscalización en función judicial. Esta es ejercida por el Fiscal General de la Nación. Y por último tenemos la fiscalización en función de vigilancia privada. Esta es ejercida por el revisor fiscal. Informes, dictámenes e instrucciones. De acuerdo al artículo 38 de la Ley 222 del 95, pues se establece la obligación del revisor fiscal a emitir estados financieros dictaminados. Los estados financieros dictaminados pues son los que han sido certificados y contienen una opinión del revisor. Para formar pues esta opinión, el revisor fiscal debe haber tenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, pues de acuerdo a la NIC 330. También esta debe concluir que los estados financieros están libres de incorrecciones materiales, fraudes o errores. Entonces, la opinión del revisor fiscal puede ser limpia. Esta se dictamina cuando concluye que los estados financieros están libres de incorrecciones materiales. Opinión con salvedades. Esta se da cuando obtiene evidencia de que existen incorrecciones materiales, pero no generalizadas en los estados financieros. La opinión desfavorable esta se da cuando se evidencia de que existen incorrecciones materiales y generalizadas en los estados financieros. La denegación o abstención de opinión, esta es cuando no se puede formar una opinión, ya sea con evidencias o que no ha obtenido evidencias suficientes y adecuadas para poder formar su opinión. El revisor fiscal realiza dictamen sobre los estados financieros, informe anual a la asamblea o accionistas o junta de socios, informa sobre irregularidades y deficiencia en el control interno, informes para los organismos estatales, informes sobre las operaciones catalogadas como sospechosas con destino pues a la UIAF, informes sobre los actos de corrupción e informes con destino pues a autoridades tributarias. Estos son los informes y pues dictámenes que realiza un revisor fiscal.